Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para poder participar en este congreso. El tema que les quiero compartir está denominado Prospectiva de portafolios de inversión de las CIEFORES en México aplicando la teoría de Harry Markowitz. Muy bien. Vamos a avanzar. El contenido, primero les platicaré un poquito sobre el panorama de este tema, los objetivos, el planteamiento, la metodología, los resultados, las conclusiones y bueno, vamos a empezar. Es importante que sepan que en julio de 1997 se reforma el sistema de pensiones para los trabajadores afiliados al IMSS, pasando de un esquema de beneficio definido a otro de contribución definida, afectando drásticamente la cuantía de las pensiones, las cuales dependen, entre otros factores, de los rendimientos generados en la AFORE. ¿Pero qué es esto del esquema de beneficio definido? Este esquema seguía un sistema de reparto en el que participaban tres figuras: el empleador, el trabajador y el gobierno. Entre ellos se generaba una aportación fija, la cual era conocida. Ahora, en el esquema de contribución definida, el beneficio dependerá relevantemente de las aportaciones que realice el trabajador a su cuenta individual. En este recuadro podemos observar que en la ley de 1973, que pertenecía a un sistema de beneficio definido, el trabajador aportaba el 2.125% sobre el salario base. Sumando las aportaciones del patrón y del gobierno, rondaba en 20.218% de este porcentaje, el cual pues es relativamente bajo. En la ley del 92 disminuyeron las aportaciones del trabajador a 0.625%, rondando en 14.518 en general las contribuciones sobre el salario base. Y para el régimen de 1997, la aportación del trabajador representaba el 1.125% del salario base. Y ahora ronda entre 11.5%. Que si suponemos que un trabajador tiene un salario base de 10,000, el 11.5% interpreta apenas si los 1,150 pesos de aportación a la pensión, que es algo que es una aportación muy pequeña y es irrelevante para una cuantía de pensión digna en un futuro. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios? Las implicaciones se verán reflejadas a partir del año 2037, cuando iniciará una ola progresiva de jubilaciones de trabajadores bajo esta nueva modalidad, que de acuerdo con reportes de la CONSAR en 2018, se estima que ascienda a 20 millones de jubilados para 2047, aproximadamente el 36% de la población económicamente activa. Bajo el nuevo esquema, se estima que en promedio las pensiones asciendan a tan solo el 27% sobre el último salario base recibido antes de pensionarse, de acuerdo a datos de la OCDE 2015, que es una cantidad muy pequeña, 27% sobre el último salario recibido. Entre las razones que explican una tasa de reemplazo a niveles tan bajos, se encuentra el bajo nivel de aportación, como ya lo vimos, las altas comisiones cobradas por las AFORES y los bajos rendimientos generados por las CIEFORES. Este trabajo se centrará principalmente en el análisis del rendimiento de algunas de las CIEFORES. ¿Pero qué es una AFORE? La AFORE es una empresa financiera mexicana especializada en administrar e invertir el ahorro para el retiro de los trabajadores del IMSS. ¿Y qué es una CIEFORE? Son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Es decir, estos fondos son los que son invertidos en las CIEFORES. Aquí se muestra una gráfica de la última encuesta nacional de inclusión financiera 2018,
en donde podemos observar la distribución porcentual de las cuentas de la población de las edades entre 18 y 70 años por Afore. Podemos observar que 15.6% de la población se encuentra en 21 Banorte, 17% en Citibanamex, 16.7% en Coppel, 6.7% en Sura, 6% en Profuturo GNP, 2.3% en Principal, 4.3% en Invercap, 3.7% en Pensiones ISSSTE, 4.2% en Azteca, 1.9% en Inbursa y 0.9% en MetLife. Entre todas estas Afores, nosotros solamente seleccionamos 4 de ellas, que son las que se muestran sombreadas en círculo rojo. Desde la introducción del sistema de contribuciones definidas en 1997, la política de inversión que deben seguir las administradoras de los fondos de los trabajadores ha sido modificada en diferentes ocasiones. En el año de 2007 tuvo lugar un primer conjunto de cambios a esta política de inversión, que consistió en la creación de 5 tipos de CIEFORES, dirigido a grupos de trabajadores con edades distintas que abarcaban todo el ciclo de su vida activa. El 13 de diciembre de 2019 se implementaron nuevas reformas importantes a este sistema, lo que llevó a cambiar del modelo de operación de CIEFORES básicas a CIEFORES generacionales. Ahora, cada Afore cambió de 5 CIEFORES básicas a 10 CIEFORES generacionales. Esto quiere decir que cada Afore ahora le corresponde 10 CIEFORES generacionales. Las CIEFORES ahora recibirán su nombre por el año de nacimiento de los trabajadores y se agruparán de la siguiente forma. CIEFORE básica inicial para afiliados menores de 25 años. CIEFORE básica generacional que agrupa a trabajadores entre 25 y 65 años. Y CIEFORE básica pensiones que corresponde a los grupos de 65 años y más. Para esta investigación únicamente se utilizaron las CIEFORES seleccionadas en azul para cada uno de estos rangos de edades del trabajador. El objetivo del presente trabajo consistió en realizar un estudio de la teoría de portafolios de mínima varianza de Harry Markowitz para poder encontrar el portafolio de inversión óptimo para las CIEFORES en México seleccionadas. Se consideró la base de datos de precios de cierre de las CIEFORES desde el periodo que comprende el 2 de julio de 1997 al 4 de junio del 2021. Las CIEFORES que se tomaron en cuenta fueron Principal, Profuturo, Sura y 21 Banorte, los cuales fueron extraídos del portal de datos abiertos de la CONSAR, seleccionado bajo el régimen de inversión de la legislación mexicana. Se realizó un análisis estadístico para determinar la frontera eficiente que nos indicará el portafolio óptimo para las CIEFORES. Metodología. El análisis del rendimiento para los portafolios ha sido estudiado a través de diversas metodologías. La más común y de mayor antigüedad ha sido la construcción de fronteras eficientes basadas en la teoría de Harry Markowitz, en donde se grafica el rendimiento y la varianza de diferentes portafolios de inversión con el fin de encontrar aquel que optimice la relación riesgo-rendimiento. Esta teoría ha sido la base sobre la cual se sustenta la regulación de los fondos de pensiones, en donde se ha permitido, aunque con ciertas limitantes, la incorporación de diversos activos, entre ellos instrumentos de renta variable, inversión extranjera e inversiones en bienes raíces. Markowitz planteó con mayor detalle la importancia del concepto de diversificación y demostró que la diversificación disminuía el riesgo y aumentaba el rendimiento de la cartera. Una de las principales aportaciones de Markowitz consiste en que recoge de forma explícita en su modelo los rasgos fundamentales de lo que se puede calificar como la conducta racional de los inversionistas. Esta consiste en buscar la composición de la cartera que maximice la rentabilidad para un nivel de riesgo determinado, o bien un mínimo riesgo para una rentabilidad objetiva.
La metodología que se utilizó para este análisis y para poder suavizar la curva de los precios de cierre, trabajamos los rendimientos con la siguiente expresión. Utilizamos el logaritmo natural para poder obtener los rendimientos continuos. Y se interpreta de la siguiente manera. R sub t, el rendimiento o la rentabilidad en el tiempo t, es igual al logaritmo natural del precio actual entre el precio anterior por 100, en donde R sub t corresponde al rendimiento del activo en el periodo t-1t, y P sub t, el precio del activo en el momento t, P sub t-1, el precio del activo en el momento t-1. La hipótesis que se utilizó de esta función de rendimientos es que sigue una función de distribución normal con parámetros 0, 1. Como medida de rentabilidad, Markowitz se utilizó la esperanza matemática de la rentabilidad y se interpretó de la siguiente forma. La esperanza matemática de la rentabilidad del portafolio es igual a la suma del producto de los pesos, los activos individuales, por la esperanza o el rendimiento promedio de cada uno de los activos. Sujeto a que la suma de los pesos sea igual a 1. Esta ecuación también puede ser interpretada de forma matricial, como la rentabilidad del portafolio es igual a la matriz de pesos por la matriz de rendimientos. La medida del riesgo del portafolio se considera como la variación existente entre cada uno de los rendimientos de los instrumentos que integran el portafolio y el rendimiento promedio esperado. Para conocer el riesgo del portafolio es necesario hacer uso de la varianza. Por tanto, para poder obtener la varianza, podemos seguir esta forma matricial. La varianza del portafolio va a ser igual a la matriz de pesos por la matriz de varianzas covarianzas por la matriz transpuesta de los pesos. Y para poder obtener la volatilidad o lo que vamos a denominar el riesgo de nuestro portafolio, vamos a utilizar la raíz de la varianza, definida como la desviación estándar del portafolio o la volatilidad del portafolio es igual a la raíz de la matriz de pesos por la matriz de varianzas covarianzas por la matriz transpuesta de los pesos. Para esta investigación obtuvimos los siguientes resultados. Para las 4 afores analizadas, cada una de ellas con sus CIEFORES generacionales respectivas y que utilizamos únicamente las que están sombreadas en color verde, obtuvimos los siguientes resultados. Calculados con ayuda del programa estadístico RStudio, obtuvimos que para la CIEFORE generacional 55-59, correspondiente a la edad de trabajadores 60-64, obtuvimos que en rendimientos la CIEFORE Sura es la que mejor rendimiento se obtiene y que la CIEFORE Banorte es la que tiene un riesgo bastante más alto que las demás. Y vamos a, en este caso también obtuvimos el histórico de las CIEFORES, de los precios de cierre, y el histórico de los rendimientos para poder observar su comportamiento. Obtuvimos la matriz de varianzas covarianzas y la matriz de correlación. Es importante recordar que la matriz de correlación nos va a indicar que entre menor correlación es mejor el activo para que forme parte de nuestra cartera de inversión. Como resultado de la frontera eficiente, obtuvimos que en este caso, Banorte y Principal son las que más, las más recomendables por nuestra frontera eficiente, ya que tenemos un riesgo menor, aunque obviamente el rendimiento también es menor.
Y para Sura tenemos un rendimiento alto, pero igual, un riesgo alto, igual que Profuturo. Los pesos que se nos recomienda a la hora de hacer el cálculo son los siguientes. Para Banorte se nos recomienda invertir 79.3%, para Principal el 4% y para Sura 16.7%. Para el caso cuando consideramos la mínima varianza, es decir, una recta tangente sobre la frontera eficiente, nos da una proporción de pesos de Banorte 65% y para Principal del 35%. Para la CIFORE generacional 60-40, con rango de edades de trabajadores 55 a 59, obtenemos igual que Sura es la que más rendimiento ofrece y que Banorte sigue siendo la que menor volatilidad nos arroja. Se obtiene la matriz de varianzas-covarianzas, la matriz de correlación, la frontera eficiente y la proporción de pesos que se nos recomienda es para Banorte el 100% y 0% para Principal. Y en caso de considerar el mínimo riesgo, tenemos como resultado que podemos invertir el 76.8% en Banorte y el 23.2% en Principal. Para la CIFORE generacional 65-69, con el rango de edad de trabajadores 50-54, volvemos a ver un comportamiento similar en donde el rendimiento promedio es más alto que en las demás, pero asimismo su riesgo es también alto. Se obtiene la matriz igual de varianzas-covarianzas, la matriz de correlación, la frontera eficiente y la proporción de pesos recomendable es que se invierta el 92% en Banorte y el 8% en Principal. Pero si queremos un mínimo riesgo, entonces la distribución cambia y serían un 97% para Banorte y un 3% para Principal. Y para la CIFORE generacional 70-74, correspondiente a la edad de rangos de trabajadores de 45 a 49, tenemos que el rendimiento también es alto para la CIFORE Sura y el riesgo es de 0.44, un riesgo también alto. Y obtuvimos la matriz de varianzas-covarianzas, la matriz de correlación, la frontera eficiente y la proporción de pesos que se nos recomienda es invertir el 100% en Banorte y si tomamos en consideración el portafolio tangente, también es invertir 100% en Banorte. Y para la generación 75-79, para edades de 40 a 44, volvemos a obtener que Sura es la que ofrece mejor rendimiento y Banorte la que tiene un riesgo relativamente bajo. Obtuvimos también la matriz de varianzas-covarianzas, su matriz de correlación, su frontera eficiente y lo que nos interesa es cuánto invertir. Aquí, en esta generación, también obtuvimos que el 100% en Banorte y si elegimos el portafolio tangente, también tenemos que invertir el 100% en Banorte. Y finalmente para la generación 90-94, donde el rango de trabajadores es más joven, de 25 a 29 años, obtuvimos que el rendimiento promedio es de 0.043, el riesgo de 0.04491, que también pues es seleccionada como óptima en la estadística básica general, pero al momento de obtener la frontera eficiente, obtenemos que para la proporción de pesos sugerida
es 56.6% para Banorte y 40.4% para Principal. Y si nos enfocamos en el portafolio tangente, que es el que nos ofrece el mínimo riesgo, nos da como resultado 65.1% para Banorte y 34.9% para Principal. Como conclusiones generales, podemos ver que aunque en el análisis básico realizado los resultados nos proponen que la mejor CIEFORE que nos ofrece la mejor rentabilidad de Sura, al mejorar el análisis y considerando la frontera eficiente, así como la recta tangente, las proporciones de los pesos nos indican que es recomendable invertir tanto en Banorte como en Principal. Aquí pues es importante que sería interesante pues considerar un análisis con todas las CIEFORES para cada Afore para poder tener un abanico más considerable de proporciones para invertir. Y bueno, además también es muy importante que se mantengan informados en los cambios de las políticas de inversión que se pudieran llegar a determinar en los próximos años, ya que de ello dependerá pues, nuestros recursos para obtener una mejor pensión digna. Muchas gracias por su atención y hasta luego.